En este video vamos a ver la relación o lo que se define como flujo eléctrico. Como la idea de flujo eléctrico es abstracta, lo que voy a hacer es partir de una situación más simple y por analogía voy a llegar a la idea de flujo eléctrico. Entonces acá lo que vemos o lo que vamos a analizar es la cantidad de agua que ataja o que recibe un paraguas según la ubicación que tiene respecto a la lluvia. Entonces si me voy a la primera imagen, veo las gotas de lluvias que caen vertical y hacia abajo. Tengo un paraguas ubicado que por experiencia propia todos sabemos que esa es la mejor ubicación para atajar más agua y que no nos mojemos. Entonces, primero analicemos de qué factores depende la cantidad de agua que ataja el paraguas. Cuanto mayor sea el tamaño del paraguas, o sea, cuanto más grande sea su superficie o que su área sea mayor, más agua atajará el paraguas. ¿De qué más depende la cantidad de agua que ataja el paraguas? También depende de la cantidad de gotas de agua que estén cayendo. Cuanto mayor sean las gotas de aguas, mayor va a ser la cantidad de agua que ataje el paraguas. Y por otro lado también estamos viendo que depende de la ubicación. Entonces en la primera situación lo que vemos es que si yo para colocar el paraguas de esa manera tengo que poner al paraguas perpendicular a las gotas de agua. O otra manera de decirlo es que si analizo el mango de paraguas o tomo como referencia el mango del paraguas, las gotas de lluvia están cayendo verticales y pongo el mango del paraguas vertical, de tal forma que formen 0 grados entre la dirección de las gotas de lluvia y el mango del paraguas. Si me voy a la situación 2 o en la posición 2, lo que voy a ver que como el paraguas está inclinado, va a atajar menos cantidad de agua. Entonces acá el ángulo que se tiene en cuenta es el ángulo entre el mango del paraguas y las gotas de lluvia que sería vertical y hacia abajo, o sea unos 40 grados más o menos, 45 grados. Y en este caso ataja menos agua que en el caso anterior. Y en la posición 3, la idea es que como el mango del paraguas está perpendicular o formando 90 grados con las gotas de lluvia, en ese caso el paraguas no atajaría nada de agua, me mojaría. También vale resaltar en esta imagen que es preferible trabajar con el mango de paraguas que forma 90 grados y no con el paraguas en sí mismo, que formaría, en este caso estaría paralelo al mango del paraguas. Bien, acá dice eso escrito. Y ahora me voy a la idea de flujo eléctrico por analogía. Entonces acá vamos a definir flujo eléctrico. Entonces voy a proceder por analogía. Voy a comparar la imagen de la izquierda, que es la de las gotas de lluvia y el paraguas, con la idea nueva de flujo eléctrico. Entonces, las gotas de lluvia vienen a ser las líneas de campo eléctrico, que van a estar más apretadas o más separadas dependiendo del valor del campo eléctrico en esa zona del espacio. Después, no tengo paraguas, lo que tengo en la analogía es una superficie que por ahora es plana. Esa superficie plana, ¿sí?, es la que yo voy a medir lo que se conoce como flujo eléctrico. En el caso del mango del paraguas, lo que yo analizo es la cantidad de agua que ataja el paraguas, y acá le voy a llamar flujo eléctrico a la cantidad de líneas de campo eléctrico que atraviesan esa superficie. Yo quiero medir la cantidad de líneas que atraviesan esa superficie. Bien, como la superficie no tiene mango, lo que se hace es fabricarlo. Entonces se agarra la superficie y se representa un vector perpendicular a la superficie, que es este rojo de aquí, que forma 90 grados con la superficie, y ese sería el mango del paraguas. ¿Para qué quiero ese mango del paraguas o vector superficie? Para definir el ángulo, como hice con el caso del paraguas. Entonces el flujo eléctrico va a ser la medida de la cantidad de líneas que atraviesan esa superficie. Entonces depende de las líneas de campo eléctrico, depende del tamaño de esta superficie, que sería su área, y va a depender del angulito alfa que está aquí marcado, que es el ángulo que se forma entre este vector superficie S con la dirección de las líneas de campo eléctrico. Entonces, dadas esas circunstancias, defino lo que se conoce como flujo eléctrico. Entonces defino flujo eléctrico como aquella magnitud escalar que mide esa cantidad de líneas que atraviesan la superficie, y se calcula como el campo eléctrico, que me lo van a dar sus líneas, el coseno del ángulo que forme el
vector superficie con las líneas de campo eléctrico, y el área sería el área de la superficie, que en general me la pueden dar o me la pueden pedir calcular. Si este caso fuera un cuadrado, haría el lado por lado. Bien, y después, esta letra rara que aparece aquí es la letra Φ del alfabeto griego y significa flujo eléctrico. Yo le escribo la E para decir que es flujo eléctrico, porque después vamos a ver que hay flujo eléctrico y flujo magnético. Ahora estamos con flujo eléctrico. Entonces la idea abstracta es que yo quiero medir la cantidad de líneas que atraviesan y hago esta multiplicación. Después otro comentario importante son las unidades. Las unidades no quedan muy lindas que digamos, porque quedan Newton, metro cuadrado sobre Coulomb. ¿Por qué esas unidades? Newton sobre Coulomb aparece del campo eléctrico, coseno del ángulo no tiene unidades y el área tiene unidades de metros cuadrados. Y bien, quedan así, esas unidades. Bien, ahora vamos a hacer el ejercicio 21.7, en que me dice que me da tres posiciones, como ven ahí, A, B y C, de una superficie, que me dice que es de 10 metros cuadrados de área, o sea que conozco su área. Sé cuánto vale el campo eléctrico generado por esas líneas de campo que son horizontal y hacia la derecha. El campo vale 200 newton sobre Coulomb. Y me da distintas ubicaciones. Y lo primero que me pregunta en la parte A, me dice que ordene los flujos eléctricos de las distintas situaciones de mayor a menor. Si yo analizo las tres imágenes, la que más cantidad de líneas atraviesan a la superficie es la C. Entonces, esa es la de mayor flujo eléctrico. ¿Por qué? Porque si miramos la imagen, todas las 5 líneas representadas atraviesan a la superficie, y además, si comparo el vector superficie que está representado horizontal y hacia la derecha, forma 0 grados con las líneas de campo eléctrico. Por lo tanto, coseno de 0, que aparece en la ecuación, es 1, o sea que es el mayor valor posible que puede tener. El segundo caso es la B, porque es atravesado por 3 líneas de campo eléctrico, y acá hay un ángulo alfa que será de unos 40 grados. Resulta que coseno de 40 grados que aparece en la ecuación es menor que en el caso anterior, en la C, y por lo tanto esta sería la segunda opción. Y la tercera opción, el que es menor de todos, es la A, porque si miramos la imagen no hay ninguna línea de campo eléctrico que atraviese esa superficie, y por lo tanto el flujo en ese caso es 0. La otra forma de ver eso es que si ustedes ven el vector superficie, que en este caso es perpendicular y hacia arriba, forma 90 grados con las líneas de campo eléctrico que son horizontal y hacia la derecha. Por lo tanto, en este caso el ángulo sería 90 grados y coseno 90 da 0, evidenciando ese flujo eléctrico 0. O sea, me está diciendo que ninguna línea de campo eléctrico es atraviesa esa superficie. Después de explicar el ejercicio 21.7, voy a resolver el ejercicio 21.8. El ejercicio 21.8 me da este cubo, me muestra el campo eléctrico que es horizontal hacia la derecha según el eje X, y la primera parte, la parte A, lo que me pide es calcular el flujo eléctrico a través de cada cara del cubo. Voy a empezar por la cara 2, que es la que está frontal hacia la derecha, que si miro que ya está representado el vector superficie, que en vez de llamarle S le llama DA2. Ese campo eléctrico es horizontal hacia la derecha según el eje X, al igual que el vector superficie. Por lo tanto, como ambos son para el mismo lado, sería así y así, que están ubicados, o sea que forman 0 grados. Entonces aquí, por definición de flujo, multiplico el campo eléctrico que me lo da, 200 newton sobre Coulomb, por coseno de 0 grados, por lo que acabo de decir, por el área que le hice aparte acá. Me dice que es un cubo de lado 0,10 metros, por lo tanto el área de cada cara es el lado al cuadrado, o sea 0,10 metros todo al cuadrado, que me da 0,010 metros cuadrados. Lo que escribo acá, 0,010 metros cuadrados, y acá escribo el valor. Lo calculo, sería 200 por coseno de 0, que es 1, por 0,010, 2. Así que la respuesta es que vale 2,0 newton metros cuadrados sobre Coulomb.
Y ahí he calculado el flujo eléctrico de la cara 2. La cara 1 es la que está más a la izquierda, esta de acá. Y entonces, si miro el vector superficie, que en vez de llamarle S1 le llama DA1, es lo mismo, son dos formas de llamarles a una misma cosa. Este vectorcito apunta en contra del eje X, es horizontal y hacia la izquierda, mientras que el campo eléctrico, que me lo marca acá, es horizontal y hacia la derecha. Por lo tanto, el ángulo ahí es de 180 grados. O sea, tengo un campo eléctrico para la derecha y un vector de superficie que es contrario. Por lo tanto, el ángulo es 180. Así que acá la cuenta sería 200, nuevamente, es el valor del campo, coseno de 180, que acá una salvedad, coseno de 180 es menos 1, o sea que este flujo va a dar negativo. Y esto es lo que me está indicando que las líneas de campo eléctrico están entrando, y este que era positivo me está indicando que las líneas de campo eléctrico están saliendo. Y acá el área es la misma, por lo tanto el resultado aquí va a ser de menos 2,0 newton metro cuadrado sobre coulomb. Y así calculé el flujo de la cara de la derecha y el flujo de la cara de la izquierda. Después voy a usar voy a calcular el flujo de la cara 3, esta de acá. Si yo pongo el vector campo eléctrico es según el eje X y el vector superficie es según el eje Y, y entonces ahí están formando 90 grados y se copia todo lo mismo, y lo que me cambia es la inclinación. Coseno 90, el tema que yo sé que coseno 90 grados es 0. Por lo tanto, esta cuenta va a dar 0. Bien, si utilizo la misma idea que usé para la cara 3, para la cara 4, que es la de abajo, la respuesta es la misma porque también forma 90 grados. Y lo mismo pasa con las caras laterales. Así que en el resto de las caras, que sería la 4, que es la del fondo, y las dos laterales, que las puedo señalar con el mouse, esta de acá y la de allá atrás, también son 0, igual que la tapa de arriba y la base. Todas ellas dan 0. Y ya resolví la parte A, que me pedía que calculara el flujo a través de cada cara. Tengo una cara que da 2, otra que da menos 2, otra que da 0 y el resto dan 0. La parte B del ejercicio me pide que calcule el flujo eléctrico a través del cubo. Entonces el flujo eléctrico a través del cubo, como es una magnitud escalar, simplemente lo que se hace, la suma del flujo a través de cada cara. Flujo 3, flujo 4, flujo 5, flujo 6. Esta cuenta va a dar 2 de esta, menos 2 de esta, 0, 0, 0 y 0. Y entonces concluyo que el flujo eléctrico a través del cubo es de 0. Así que el flujo eléctrico total, para este caso del cubo, me da 0 newton metro cuadrado sobre coulomb. Y la parte C del ejercicio, lo que me pide que explique la relación que hay entre el resultado obtenido, que es el flujo a través del cubo, el flujo eléctrico a través del cubo, en relación a las líneas. Y la idea es la siguiente: yo a partir de ahora, después de hacer este ejercicio, yo no voy a tener que hacer el cálculo de flujo eléctrico para este caso, porque si miro la imagen, todas las líneas que entran por la cara de atrás salen por la cara de adelante. Cuando yo tengo la certeza que todas las líneas que entran salen en la misma cantidad, yo sé que el flujo eléctrico va a dar 0, sin la necesidad de calcular. Entonces voy a poner eso, que el flujo eléctrico es 0, porque toda línea que entra sale.
Y listo, ahí termina el ejercicio. Este ejercicio valió la pena porque a partir de ahora yo no tengo que resolver este tipo de situaciones, pero me sirvió para entender bien la idea de flujo eléctrico y cómo van cambiando los ángulos según la dirección entre la superficie y la línea de campo eléctrico. Y después el otro comentario final es que el flujo eléctrico a través de un cubo es lo que se conoce como flujo eléctrico a través de una superficie cerrada, porque ese cubo forma con todas sus caras una superficie cerrada. Para terminar con la idea de flujo eléctrico, voy a mostrar o escribir la ecuación más general que hay para flujo eléctrico. Si miramos la situación de la izquierda, vemos líneas de campo eléctrico y una superficie que se parece como un huevo. Y si a mí me piden calcular el flujo eléctrico, en este caso, por lo que vimos anteriormente en el cubo, si veo bien la imagen, cada línea de campo eléctrico que entra, sale. Por lo tanto, en este caso, que puede llegar a ser muy complejo el cálculo del flujo eléctrico, porque la superficie es curva, el resultado ya sé que es 0. Entonces, lo que quiero mostrar es una expresión general de cómo debería calcularse el flujo eléctrico en este caso. Lo que se hace, como muestra la imagen, es separarla en cuadraditos pequeños y debería calcular el flujo eléctrico para cada uno de ellos, y después lo que debo hacer es la suma de todo eso. Una forma de escribir eso es decir que el flujo eléctrico a través de una superficie cerrada es igual a la suma del campo eléctrico por el pedacito de área de cada cuadradito por el coseno del ángulo que forma en cada caso, que es lo que intenta mostrar estas tres imágenes de aquí, que cada cuadradito va a tener su propio valor de flujo. Yo, después que calculo cada uno, debería poder sumarlos todos. Cuanto más chiquitas sean esas superficies, mejor va a ser el resultado. La idea es entender la expresión que está aquí, que me dice justamente que yo, para superficies curvas, lo que debo hacer es calcular el flujo como suma de pequeños flujos de cada parte.